Toda la historia del universo, los miles de millones de años de evolución, las estrellas, las galaxias, la vida. Todo eso es solo un eco lento de los eventos que cupieron en un solo segundo, el primer segundo. Todo lo que sucedió después solo revela las cartas repartidas en ese momento, cuando el tiempo apenas comenzaba a existir. Vivimos en un mundo cuya forma fue determinada más rápido de lo que tardas en chasquear los dedos. Y lo más sorprendente es que no deberíamos estar aquí en absoluto. Según todas las leyes de la física, el universo debería haberse destruido a sí mismo instantáneamente, dejando tras de sí un vacío lleno solo de luz. Pero eso no sucedió. Ocurrió un error, un fallo minúsculo, un protón extra por cada 1000 millones. Y esta imperfección microscópica creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Antes de sumergirnos en esta historia sobre el primer segundo de la existencia, suscríbanse al canal y denle me gusta. Así no se perderán otros misterios del cosmos que revelamos cada semana. Estamos acostumbrados a pensar en un segundo como un instante, un lapso de tiempo insignificante en el que es imposible lograr algo importante. Pero a escala cosmológica, un segundo es toda una época que alberga tantos eventos como no han ocurrido en todos los miles de millones de años posteriores. En el primer segundo, nacieron las fuerzas de la naturaleza, apareció la masa y se definió si el universo estaría compuesto de materia o de vacío. Todas las propiedades fundamentales del mundo se establecieron en un tiempo que no notamos en la vida cotidiana. Tratemos de imaginar la escala de lo que estamos hablando. Parpadeas y pasa aproximadamente un tercio de segundo. En ese tiempo, el universo en su infancia habría logrado pasar por múltiples transformaciones críticas, cada una de las cuales definiría la apariencia de la realidad por miles de millones de años en el futuro. La temperatura cambiaría de ser inimaginablemente alta a relativamente moderada. El espacio se expandiría a una velocidad demencial, y las partículas fundamentales adquirirían propiedades que los físicos observan hoy en sus laboratorios. Cada 1000 millonésima de segundo fue un momento decisivo. Si algún proceso se hubiera retrasado un instante más, o hubiera comenzado un poco antes, habríamos obtenido un universo completamente diferente. Quizás en él no habría átomos, o la materia existiría en una forma no apta para la creación de estrellas, o en general, toda la materia se habría aniquilado instantáneamente con la antimateria, dejando tras de sí un océano de radiación y nada más. Pero lo más asombroso ni siquiera es que todo esto haya sucedido tan rápido. Lo más increíble es que siquiera podamos hablar de ello. Los físicos reconstruyen los eventos del primer segundo con una precisión que parece impensable. Pueden decir qué sucedía una microsegundo después del inicio, una nanosegundo, una billonésima de segundo. ¿De dónde viene tal seguridad? De las observaciones. El universo conservó las huellas de su infancia, de la misma manera que una casa vieja guarda las marcas de sus primeros inquilinos. La radiación de fondo, la proporción de hidrógeno y helio, la distribución de las galaxias. Todo esto son pistas que apuntan a lo que sucedió en ese primer segundo. Y estas pistas son tan convincentes que permiten reconstruir el cuadro con un detalle sorprendente. Por supuesto, no todo es tan simple. Hay una frontera más allá de la cual no podemos mirar. Existe un límite a nuestro conocimiento, un muro absoluto que separa lo que entendemos de lo que permanece como un misterio insondable. Esta frontera se llama tiempo de Planck y se encuentra en la marca de aproximadamente 10
elevado a la menos 43 segundos después del inicio. Suena como un sinsentido, ¿verdad? Intentemos traducirlo a un lenguaje comprensible. Tomen un segundo, divídanlo en 1.000.000.000 de partes. Dividan cada una de estas partes en otro billón. Repitan este procedimiento 3 veces más. Ese es aproximadamente el lapso de tiempo. El tiempo de Planck no es solo un intervalo muy pequeño. Es el cuanto mínimo de tiempo que tiene algún sentido físico en nuestro universo. ¿Por qué la frontera pasa precisamente allí? Porque en ese momento las dos grandes teorías de la física, que funcionan perfectamente por separado, entran en un conflicto mortal. Por un lado, la teoría general de la relatividad de Einstein, que describe la gravedad como la curvatura del espacio y el tiempo. Por otro, la mecánica cuántica, que explica el comportamiento de las partículas más diminutas. Ambas teorías son increíblemente exitosas. Ambas están confirmadas por miles de experimentos. Pero cuando intentas aplicarlas simultáneamente a las condiciones que existían antes del tiempo de Planck, comienzan a arrojar resultados absurdos, infinitos, contradicciones, caos matemático. Los físicos entienden que se necesita una nueva teoría que una la gravedad y la mecánica cuántica, la llamada gravedad cuántica. Pero nadie ha logrado crear tal teoría todavía. ¿Significa esto que nunca sabremos qué hubo al principio? No del todo. Existen hipótesis, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otras ideas audaces, cada una de las cuales ofrece su propia visión de cómo podría haber lucido el universo antes del tiempo de Planck. Pero son precisamente hipótesis, no confirmadas por experimentos. Podemos construir modelos, realizar cálculos, plantear suposiciones, pero verificarlas directamente es imposible, al menos hoy. Es como intentar examinar un objeto a través de una niebla que se vuelve cada vez más densa a medida que nos acercamos al punto cero. A cierta distancia los contornos aún son distinguibles, pero más allá solo queda un velo lechoso de incertidumbre. Así pues, estamos ante el muro de Planck. Detrás de él hay un misterio que la humanidad aún no es capaz de revelar, pero después de él, inmediatamente después del final de la época de Planck, comienza el territorio donde la física funciona. No idealmente, con muchas preguntas, pero funciona lo suficientemente bien como para que podamos reconstruir la secuencia de eventos. Y lo primero que ocurre en esta reconstrucción es, quizás, el cambio más dramático en la historia del universo. La gran separación, el nacimiento de las fuerzas que gobiernan todo lo existente. Imaginen un mundo sin diferencias, un mundo donde todas las fuerzas de la naturaleza son una sola fuerza, única e indivisible. La gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares fuerte y débil. Todo esto son solo manifestaciones diferentes de un campo fundamental. Tal mundo existió. Existió en los primerísimos instantes después del Big Bang, cuando la temperatura era tan monstruosa que las diferencias entre las fuerzas simplemente no tenían importancia. Los físicos llaman a este estado simétrico. No en el sentido cotidiano de la palabra, sino en el matemático. Las leyes de la física se veían igual, independientemente de qué interacción estuvieras considerando. Todo era un todo, una única superfuerza. Pero la simetría no es eterna. A medida que el universo se expandía, se enfriaba, y a ciertas temperaturas, esta simetría original comenzó a romperse. El proceso recordaba al congelamiento del agua. Cuando el agua es líquida, las moléculas se mueven caóticamente y no hay ninguna dirección destacada.
pero basta con que el agua se congele para que aparezca una estructura, la red cristalina del hielo, en la cual cada molécula ocupa un lugar determinado. La simetría se ha roto. Ahora unas direcciones en el cristal difieren de otras. Exactamente igual. El universo, al enfriarse, pasó por una serie de transiciones de fase, y en cada una de ellas se desprendió una de las fuerzas fundamentales de la única superfuerza. La primera en separarse fue la gravedad. Esto sucedió aproximadamente a los 10 elevado a la menos 43 segundos, justo después de la época de Planck. Hasta ese momento, la gravedad era parte de la interacción general, indistinguible de las demás fuerzas. Pero tan pronto como la temperatura cayó por debajo de la de Planck, esto es aproximadamente 10 elevado a la 32 grados, una cifra imposible de imaginar. La gravedad se aisló. Se convirtió en una fuerza independiente, más débil que las demás, pero actuando a cualquier distancia. Es precisamente esta debilidad y largo alcance lo que hará de la gravedad el principal arquitecto de las estructuras cósmicas, estrellas, galaxias, agujeros negros. Pero en ese momento, en el amanecer de los tiempos, simplemente se separó y comenzó a vivir su propia vida. Las fuerzas restantes continuaron existiendo en unidad por un tiempo más. Los físicos llaman a este estado la época de la gran unificación. En esta época, las interacciones electromagnética, fuerte y débil, estaban unidas en una sola fuerza electronuclear. Las partículas que hoy se comportan de manera completamente diferente, entonces eran prácticamente indistinguibles. Quarks y leptones, fotones y gluones. Todo esto eran partes de un campo único, oscilando al unísono. Pero también esta simetría estaba condenada. La siguiente transición de fase ocurrió aproximadamente a los 10 elevado a la menos 36 segundos después del inicio. La temperatura cayó a 10 elevado a la 27 o 28 grados, y la fuerza electronuclear única se desintegró en dos: la interacción fuerte y la electrodébil. La interacción fuerte es esa fuerza que pega los quarks dentro de los protones y neutrones, y también mantiene a los protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. Sin ella, la materia no podría existir en la forma que nos es familiar. Los protones se desmoronarían instantáneamente en sus partes componentes bajo la acción de la repulsión eléctrica. La interacción fuerte es el pegamento del universo, y en el momento de su nacimiento se definió la posibilidad de la existencia de núcleos atómicos. La interacción electrodébil es una unión temporal de las fuerzas electromagnética y débil. No duró mucho. Tras otro lapso minúsculo de tiempo, cuando la temperatura bajó a 10 elevado a la 15 grados, esto sucedió aproximadamente a los 10 elevado a la menos 12 segundos. La simetría electrodébil también se rompió. El electromagnetismo y la interacción débil se convirtieron en fuerzas independientes. El electromagnetismo es la fuerza responsable de la electricidad, el magnetismo, la luz, los enlaces químicos y, en general, de casi todo con lo que nos encontramos en la vida cotidiana. La interacción débil responde por ciertos tipos de desintegración radiactiva. Y aunque parece exótica, sin ella el Sol no podría brillar. Es precisamente la interacción débil la que permite a los protones convertirse en neutrones y viceversa, iniciando las reacciones termonucleares. Así, en un tiempo insignificantemente corto, menos de una billonésima de segundo, el universo recorrió el camino desde un estado de unidad absoluta hasta un estado en el que existen 4 fuerzas diferentes. Cada una de ellas posee sus propiedades únicas. La gravedad es la más débil.
pero actúa en todas partes y siempre. El electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad, pero puede tanto atraer como repeler, por lo que a grandes escalas sus efectos a menudo se compensan. La interacción fuerte, increíblemente poderosa, pero funciona solo a distancias microscópicas dentro de los núcleos atómicos. La interacción débil es de un alcance aún más corto y responde por procesos que ocurren lentamente, incluso para los estándares nucleares. ¿Por qué ocurrió esta separación en absoluto? ¿Por qué el universo no permaneció en estado simétrico para siempre? La respuesta está relacionada con el enfriamiento. La alta temperatura es alta energía, y la alta energía permite a las partículas ignorar las diferencias entre las fuerzas. Todos los procesos van tan rápida y furiosamente que los detalles no son importantes. Pero a medida que se enfría, la energía cae y las diferencias comienzan a manifestarse. Surge lo que los físicos llaman ruptura espontánea de la simetría. No porque alguien la haya roto a propósito, sino porque a bajas energías el estado simétrico se vuelve inestable. Imaginen una bolita en la cima de una colina, de forma perfecta. Mientras está justo en la cima, todas las direcciones son iguales, simetría total, pero el más mínimo empujón, y la bolita rodará hacia uno de los lados, eligiendo una dirección concreta. La simetría se rompe no por una influencia externa, sino por la inestabilidad interna del sistema. Las consecuencias de la gran separación son imposibles de sobreestimar. Si las fuerzas no se hubieran separado, la materia no podría existir en la forma en que la conocemos. No habría átomos, moléculas, química, vida. El universo habría permanecido como una sopa homogénea de partículas primarias, incapaces de unirse en algo más complejo. La separación de fuerzas creó la posibilidad de jerarquía, la posibilidad de construir estructuras complejas a partir de componentes simples. Los quarks, unidos por la interacción fuerte, forman protones y neutrones. Los protones y neutrones, también unidos por la interacción fuerte, forman núcleos. Los núcleos y los electrones, unidos por el electromagnetismo, forman átomos y luego moléculas, cristales, planetas, estrellas, galaxias. Toda esta pirámide de complejidad se yergue sobre un cimiento colocado en las primeras fracciones de segundo de la existencia del universo. Pero hasta ahora solo hemos hablado de las fuerzas. ¿Y qué pasa con el universo mismo? ¿Cómo se veía en ese momento? ¿Dónde ocurrían todas estas dramáticas transiciones de fase? Para responder a estas preguntas, necesitamos hablar del evento más extraño y más importante del primer segundo: la inflación cósmica. Del instante en que el universo dio un salto desde el tamaño de un átomo hasta tamaños comparables con una galaxia. La inflación cósmica es una idea que suena absurda hasta que comienzas a analizar seriamente los problemas que resuelve. Imaginen que miran la radiación de fondo, el resplandor posterior al Big Bang, que llena todo el cosmos. Esta radiación es sorprendentemente homogénea. La temperatura en una parte del cielo difiere de la temperatura en otra solo en 100 milésimas de porcentaje. Parecería, ¿qué hay de extraño en eso? Lo extraño es otra cosa. Estas partes del cielo nunca pudieron haber estado en contacto entre sí. Están demasiado lejos, e incluso la luz, moviéndose a la velocidad máxima posible, no habría tenido tiempo de viajar entre ellas durante todo el tiempo de existencia del universo. ¿Cómo supieron entonces que debían tener la misma temperatura? Este es el problema del horizonte, uno de los enigmas clave de la cosmología del siglo XX. Si el universo simplemente se expandía con una velocidad constante o desacelerada,
como asumía el modelo estándar del Big Bang. Entonces, diferentes regiones del espacio nunca pudieron intercambiar información. No tuvieron tiempo de igualar sus temperaturas, de suavizar las diferencias. Y sin embargo, son sorprendentemente similares. ¿Por qué? La respuesta, propuesta a principios de los años 80 del siglo pasado por los físicos Alan Guth, Andrei Linde, Alexei Starobinsky y otros, radica en que el universo experimentó un breve período de expansión extremadamente rápida, la inflación. Durante este periodo, el espacio se expandió no solo rápido, sino exponencialmente rápido. Cada fracción insignificante de segundo, el tamaño del universo se duplicaba, luego se duplicaba de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, en instantes contados. Una minúscula región del espacio del tamaño de menos de un protón se infló hasta tamaños que superan con creces todo el universo observable hoy. ¿Qué tan rápido sucedía esto? Intentemos imaginarlo. Tomen un grano de arena. Imaginen que en un segundo se infló hasta el tamaño de nuestra galaxia. Suena increíble, ¿verdad? Pero la inflación fue más rápida, mucho más rápida. En un tiempo del orden de 10 elevado a la menos 32 segundos, es decir, en una fracción de instante que es imposible medir con ningún reloj, el universo aumentó de tamaño, como mínimo, en 10 elevado a la 26 veces, y posiblemente mucho más. Algunos modelos sugieren que el coeficiente real de expansión pudo alcanzar 10 elevado a la 70, o incluso 10 elevado a la 100. Esto significa que una minúscula fluctuación cuántica del tamaño de la longitud de Planck se convirtió en algo colosal. Una región que hoy incluye miles de millones de galaxias. ¿Qué causó la inflación? Aquí los físicos plantean la hipótesis de la existencia de un campo especial, el campo inflatón. Este campo, que llenaba todo el universo, poseía una propiedad extraña. Creaba una gravedad repulsiva. Sí, no escucharon mal. La materia ordinaria crea una gravedad atractiva. Es precisamente por eso que los planetas son atraídos hacia las estrellas, y las estrellas se agrupan en galaxias. Pero el campo inflatón actuaba al revés. Su energía generaba una repulsión gravitatoria, obligando al espacio a expandirse a una velocidad increíble. Imaginen un resorte comprimido al límite. Basta con soltarlo y se enderezará, liberando una energía enorme. El campo inflatón era similar a tal resorte cósmico, solo que en lugar de energía mecánica, liberaba la energía del vacío. ¿Por qué terminó la inflación? Porque el campo inflatón no podía permanecer en estado excitado eternamente. Rodaba hacia su mínimo de energía, similar a como una bolita rueda cuesta abajo hacia un valle. Cuando el campo alcanzó el mínimo, la expansión inflacionaria cesó, y la energía del campo se convirtió en materia ordinaria y radiación, en esa misma sopa caliente de partículas que llamamos universo temprano. Este proceso se llama recalentamiento. La inflación terminó, pero dejó tras de sí un universo listo para la evolución posterior, enorme, caliente, lleno de partículas y radiación. La inflación resolvió no solo el problema del horizonte, explicó otro enigma más. ¿Por qué el universo es plano? Las mediciones muestran que la geometría de nuestro espacio es muy cercana a la euclidiana. Las líneas paralelas no se cruzan. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados y así sucesivamente. Pero según la teoría general de la relatividad, la curvatura del espacio depende de la densidad de energía en él. Si la densidad es menor que la crítica, el espacio está curvado como una silla de montar. Si es mayor, como la superficie de una esfera.
Si es exactamente igual a la crítica, el espacio es plano. Y he aquí que observamos que la densidad de nuestro universo es sorprendentemente cercana a la crítica. ¿Por qué? La inflación da la respuesta. Incluso si el espacio estaba curvado antes de la inflación, la expansión monstruosa estiró cualquier curvatura, tanto que se volvió prácticamente imperceptible. Imaginen un globo inflable. Cuando está desinflado, su superficie es curva, y eso es fácil de notar. Pero inflenlo hasta el tamaño de un planeta, y para una hormiga que se arrastre por la superficie, ésta parecerá completamente plana. La inflación infló el universo tanto que cualquier curvatura inicial se volvió insignificantemente pequeña. Pero, quizás, la consecuencia más asombrosa de la inflación es el origen de las estructuras. ¿De dónde salieron las galaxias? ¿Por qué la materia está distribuida de manera desigual, agrupándose en cúmulos, filamentos, paredes, separados por enormes vacíos? Respuesta: de las fluctuaciones cuánticas. En el momento de la inflación, el universo era minúsculo y la mecánica cuántica jugaba en él un papel determinante. La mecánica cuántica nos dice que a escalas microscópicas todo tiembla constantemente, fluctúa. La densidad de energía en un punto es un poco más alta, en otro un poco más baja. Usualmente, estas fluctuaciones son insignificantes y desaparecen rápidamente, pero la inflación las estiró. Esas mismas oscilaciones cuánticas que existían a escalas subatómicas fueron infladas hasta tamaños cósmicos. Se convirtieron en inhomogeneidades de densidad, que más tarde, bajo la acción de la gravedad, se transformaron en semillas de galaxias. Resulta que cada galaxia, cada cúmulo de galaxias, es la huella de una fluctuación cuántica amplificada por la inflación. Vivimos en un mundo cuya arquitectura está definida por el ruido cuántico estirado hasta escalas cósmicas. Suena increíble, pero tenemos pruebas. La radiación de fondo lleva en sí la impronta de estas fluctuaciones primarias. Las minúsculas inhomogeneidades de temperatura que observamos en el fondo cósmico corresponden a las predicciones de la teoría inflacionaria con una precisión asombrosa. El espectro de estas inhomogeneidades, su amplitud, su distribución por escalas angulares. Todo esto coincide con lo que debería resultar si la inflación realmente tuvo lugar. Por supuesto, no tenemos pruebas directas de la inflación. No podemos mirar a esa época directamente, pero las pistas indirectas son tan convincentes que la mayoría de los físicos consideran la inflación como un hecho establecido. Así pues, la inflación terminó. El universo se infló, se enfrió, pasó de una expansión exponencial a una más tranquila. La energía del campo inflatón se convirtió en partículas y radiación. Pero estas partículas aún no tenían una propiedad importante. No poseían masa. Quarks, electrones, bosones W y Z. Todos ellos volaban a la velocidad de la luz como fotones, porque la masa simplemente estaba ausente en ellos. Y he aquí que en esta etapa, aproximadamente a los 10 elevado a la menos 12 segundos después del inicio, ocurrió otro evento crítico. Se encendió el campo de Higgs. El campo de Higgs es, posiblemente, el elemento más famoso de la física de partículas elementales, después del descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones, en el año 2012. Pero, ¿qué es y por qué es tan importante? Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué es la masa? En la vida cotidiana pensamos en la masa como la cantidad de sustancia en un objeto, pero a nivel fundamental, la masa es una medida de inercia. Cuanto mayor es la masa,
más difícil es cambiar la velocidad del objeto. Una pelota ligera se puede lanzar con una mano, pero una piedra pesada requiere esfuerzo. La masa es la resistencia a la aceleración. ¿De dónde viene esta resistencia en las partículas elementales? Aquí entra el campo de Higgs. El campo de Higgs llena todo el espacio, como un océano invisible. Las partículas se mueven a través de este campo, y algunas de ellas interactúan con él. Imaginen que intentan correr en el agua. El agua ofrece resistencia, los frena, hace el movimiento más difícil. Cuanto más fuerte interactúen con el agua, más difícil es moverse. El campo de Higgs actúa de manera similar. No impide que las partículas se muevan uniformemente, pero dificulta su aceleración. Las partículas que interactúan fuertemente con el campo de Higgs adquieren una gran masa. Las que interactúan débilmente reciben una masa pequeña. Y las partículas que no interactúan en absoluto, como los fotones, permanecen sin masa y continúan volando a la velocidad de la luz. Pero el campo de Higgs no siempre estuvo activo. En el universo temprano, a temperaturas superiores a 10 elevado a la 15 grados, la simetría aún no estaba rota, y el campo de Higgs se encontraba en estado cero. Las partículas no tenían masa, pero cuando la temperatura cayó por debajo de la marca crítica, ocurrió una transición de fase. El campo de Higgs adquirió espontáneamente un valor distinto de cero. Pasó a un estado con energía mínima, que resultó ser no cero, sino finita. Es similar a cómo un ferromagneto, al enfriarse por debajo del punto de Curie, de repente se magnetiza. Los átomos se alinean en una dirección determinada y surge un campo magnético macroscópico. Así también el campo de Higgs llenó el espacio con un valor de fondo no nulo, y las partículas que interactúan con este campo adquirieron masa instantáneamente. Este evento, ocurrido una billonésima de segundo después del Big Bang, cambió la naturaleza de la materia. Antes del encendido del campo de Higgs, todas las partículas eran relativistas. Se movían a la velocidad de la luz o cerca de ella. Después del encendido, aparecieron partículas masivas lentas. Los quarks se volvieron lo suficientemente pesados como para unirse en el futuro en protones y neutrones. Los electrones adquirieron una masa que les permitirá en el futuro vincularse con los núcleos y formar átomos. Los bosones V, doble y Z, portadores de la interacción débil, se volvieron muy pesados, lo que limitó el radio de acción de la fuerza débil a distancias minúsculas. Sin el campo de Higgs, la interacción débil se comportaría de manera muy diferente, y muchos procesos necesarios para la existencia de la materia simplemente no funcionarían. Es interesante que diferentes partículas interactúan con el campo de Higgs de manera diferente. El electrón tiene una masa determinada, alrededor de 500.000 de electronvoltios. Los quarks son más pesados. El quark abajo pesa varios megaelectronvoltios. El arriba, más de 170 gigaelectronvoltios. La diferencia es enorme. ¿Por qué es así? ¿Por qué unas partículas se aferran al campo de Higgs más fuerte y otras más débil? Esta es una de las grandes preguntas no resueltas de la física. El modelo estándar no explica la magnitud de estas interacciones, simplemente las postula como un hecho, pero el hecho permanece. El encendido del campo de Higgs estableció la jerarquía de masas que determinó todo el desarrollo posterior del universo. El propio bosón de Higgs es un cuanto del campo de Higgs, una onda en su superficie. Cuando los físicos hablan del descubrimiento del bosón de Higgs,
se refieren a que lograron excitar el campo de Higgs y registrar la partícula correspondiente a esta excitación. El bosón de Higgs resultó ser muy pesado. Su masa es de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios, lo que es 130 veces más que la masa de un protón. Esto significa que solo se puede crear en los aceleradores más potentes, acelerando protones a energías colosales y haciéndolos chocar entre sí. Eso es precisamente lo que se hizo en el Gran Colisionador de Hadrones. El descubrimiento del bosón de Higgs fue un triunfo de la física teórica. La partícula, predicha casi medio siglo antes de su detección, resultó ser real. Pero volvamos al primer segundo. El campo de Higgs se encendió. Las partículas adquirieron masa. ¿Qué sigue? A continuación comienza la formación de estructuras a partir de estas partículas. Los quarks, que hasta entonces volaban libremente en el plasma caliente, comienzan a unirse. Primero de a dos, formando mesones, luego de a tres, formando bariones, tales como protones y neutrones. Este proceso se llama hadronización y ocurre aproximadamente un microsegundo después del Big Bang, cuando la temperatura cae a 10 elevado a la 13 grados. Hasta ese momento, los quarks existían en un estado que los físicos llaman plasma de quarks y gluones, un medio locamente denso, increíblemente caliente, donde los quarks y gluones están mezclados libremente y no ligados en partículas definidas. Pero al enfriarse, la interacción fuerte obliga a los quarks a pegarse, y se forman los hadrones que no son familiares. Sin embargo, incluso en este momento, el universo aún no es como lo conocemos, porque hay un problema fundamental: materia y antimateria. Según todas las leyes conocidas de la física, al principio debió existir una cantidad igual de materia y antimateria. A cada partícula le corresponde una antipartícula con carga opuesta. Al protón le corresponde el antiprotón, al electrón el positrón, al quark el antiquark. Cuando una partícula se encuentra con una antipartícula, se aniquilan, convirtiéndose en energía pura, en fotones. Y si había igual cantidad de materia y antimateria, debieron haberse destruido completamente entre sí, dejando tras de sí un universo lleno solo de luz. Ningún átomo, estrella, galaxia, nosotros. Pero existimos. Significa que en algún lugar ocurrió un error. La materia resultó ser un poco más que la antimateria. Apenas un poco. Por cada 1.000 millones de antipartículas, había 1.000 millones de partículas, más una extra. El desequilibrio fue de solo una 1.000 millonésima parte, pero eso bastó. 1.000 millones de partículas se aniquilaron con 1.000 millones de antipartículas, creando un océano de fotones que hoy observamos como radiación de fondo. Y esa misma partícula extra, que no encontró pareja para la aniquilación, se convirtió en el material de construcción para toda la materia visible del universo. Todas las estrellas, todos los planetas, todos los seres vivos son descendientes de esas pocas partículas que evitaron la destrucción gracias a una minúscula asimetría. ¿De dónde salió este desequilibrio? Este es uno de los mayores enigmas de la física, conocido como el problema de la asimetría bariónica. A mediados de los años 60 del siglo pasado, el físico soviético Andrei Sájarov formuló 3 condiciones necesarias para el surgimiento de tal asimetría. Primero, deben existir procesos que violen la conservación del número bariónico, es decir, procesos en los que la cantidad total de bariones y antibariones pueda cambiar. Segundo, debe violarse la llamada simetría CP, la simetría entre partículas y antipartículas,
así como entre izquierda y derecha. Tercero, el universo debe encontrarse fuera del equilibrio termodinámico. De lo contrario, cualquier asimetría surgida se suavizaría rápidamente. Las tres condiciones de Sájarov podrían haberse cumplido en el universo temprano. Los procesos con violación del número bariónico son predichos por las teorías de la gran unificación, esas mismas que unen el electromagnetismo y las fuerzas nucleares. La violación de la simetría CP se observa experimentalmente. Fue descubierta en las desintegraciones de ciertos tipos de mesones. La ausencia de equilibrio termodinámico también es bastante probable. En un universo que se expande y enfría vertiginosamente, el equilibrio no tiene tiempo de establecerse. Pero el diablo está en los detalles. Esas violaciones de la simetría CP que observamos en los experimentos son demasiado pequeñas para explicar la magnitud observada de la asimetría bariónica. Los procesos con violación del número bariónico, predichos por las teorías de la gran unificación, deberían haber llevado a la desintegración del protón. Pero el protón resultó ser estable, al menos en escalas temporales, que superan la edad del universo en muchos órdenes de magnitud. Existe una multitud de hipótesis que intentan explicar la asimetría bariónica. Una de ellas está relacionada con la leptogénesis, un proceso en el cual la asimetría surge primero en el sector de los leptones, electrones, muones, neutrinos, y luego pasa al sector de los bariones, gracias a procesos cuánticos específicos que existen a altas temperaturas. Otra hipótesis invoca nuevas partículas, aún no descubiertas, que se desintegraban en el universo temprano, con violación de la simetría CP. Una tercera vincula la asimetría bariónica con la materia oscura, sugiriendo que ambas asimetrías tienen un origen común. Pero ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada experimentalmente hasta ahora. Sabemos que la asimetría existe, la observamos, nosotros mismos somos su consecuencia. Pero cómo surgió exactamente sigue siendo una pregunta abierta. Es interesante que la asimetría bariónica debió establecerse muy temprano. Posiblemente, incluso antes del final de la inflación, o inmediatamente después de ella. Para el momento en que la temperatura cayó tanto que los quarks comenzaron a unirse en bariones, el desequilibrio ya existía. Y esto significa que en el plasma caliente de quarks y gluones, del cual nacían protones y neutrones, había un poquito más de quarks que de antiquarks. Cuando el plasma se enfrió, casi todos los quarks encontraron antiquarks y se aniquilaron. Quedaron solo esos pocos quarks excedentes a los que no les tocó pareja. De ellos se formaron todos los protones y neutrones que existen hoy. Toda la materia visible del universo es literalmente un resto, una sobra, lo que sobrevivió después de una gigantesca masacre cósmica en la que la materia y la antimateria se destruyeron mutuamente. Por un tiempo muy corto, el universo estuvo lleno de protones libres, neutrones, electrones, positrones, neutrinos y fotones. La temperatura aún era demasiado alta para que los protones y neutrones pudieran unirse en núcleos atómicos. Cualquier núcleo formado se desmoronaba instantáneamente bajo los golpes de fotones enérgicos. Pero la expansión continuaba, la temperatura caía, y llegó el momento en que las reacciones termonucleares se hicieron posibles. Este momento llegó aproximadamente un segundo después del Big Bang, cuando la temperatura cayó a 10.000 millones de grados. Comenzó la época de la nucleosíntesis primordial, los primeros 3 minutos durante los cuales se sintetizaron los núcleos atómicos ligeros.
La nucleosíntesis primordial es un proceso que los físicos entienden muy bien. Tenemos cálculos detallados de qué reacciones debieron ocurrir, con qué velocidad, bajo qué condiciones. Y lo sorprendente es que estos cálculos concuerdan brillantemente con las observaciones. Podemos medir la abundancia de varios isótopos en estrellas antiguas y gas interestelar. Y estas mediciones coinciden con las predicciones teóricas con una precisión asombrosa. Esta es una de las pruebas más convincentes de que el modelo del Big Bang es correcto. Un segundo después del inicio, la proporción de neutrones y protones era aproximadamente de 1 a 6. ¿Por qué no 50 y 50? Porque el neutrón es un poco más pesado que el protón. La diferencia de masa es de alrededor de 1 megaelectronvoltio. Esta diferencia parece mísera, pero a temperaturas del orden de 10.000 millones de grados se vuelve significativa. Según la estadística de Boltzmann, las partículas más pesadas son menos probables a una temperatura dada. Como resultado, hay menos neutrones que protones. Además, el neutrón es inestable. Dejado a su suerte, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino en un tiempo de alrededor de 10 minutos. Por eso, a medida que se enfriaba, la proporción de neutrones continuaba cayendo. Pero tan pronto como la temperatura cayó lo suficiente para que los núcleos se volvieran estables, comenzó su formación. Primero, protones y neutrones se unían en deuterones, núcleos de hidrógeno pesado compuestos por un protón y un neutrón. Luego, los deuterones se unían entre sí o con protones, formando helio 3 y tritio. Estos núcleos entraban rápidamente en reacciones posteriores, y el producto final principal fue el helio 4, el más estable de los núcleos ligeros, compuesto por 2 protones y 2 neutrones. ¿Por qué precisamente helio 4? Porque este núcleo posee una energía de enlace especialmente alta. Es muy sólido. Agregarle otro nucleón o quitarle un nucleón resulta energéticamente desfavorable. Es una especie de callejón sin salida. Las reacciones de formación de helio 4 ocurren fácilmente, pero avanzar más allá es difícil. Para sintetizar elementos más pesados se necesitan o bien colisiones de 3 partículas simultáneamente, lo cual es extremadamente improbable, o la existencia de núcleos estables con número másico 5 u 8. Pero no hay tales núcleos. Ni el litio 5 ni el berilio 8 son estables. Se desintegran instantáneamente. Esta es la llamada brecha en el espectro de masas y no permite a la nucleosíntesis primordial producir elementos pesados. Las reacciones se detienen en el helio, formando solo en cantidades insignificantes litio y berilio. Hacia el final de la nucleosíntesis primordial, aproximadamente 20 minutos después del Big Bang, la materia del universo consistía aproximadamente en un 75% en masa de hidrógeno, protones libres y un 25% de helio 4. Además, estaban presentes cantidades traza de deuterio, helio 3 y litio 7, menos del 1%. Todo, nada más. No había carbono, no había oxígeno, hierro, silicio, nitrógeno, nada de lo que es necesario para los planetas y la vida. Estos elementos aparecerán más tarde dentro de las estrellas, como resultado de la nucleosíntesis estelar. Pero la composición química primordial del universo se definió en los primeros minutos. ¿Por qué es tan importante esta proporción de 3/4 de hidrógeno y 1/4 de helio? Porque podemos verificarla. Los astrónomos miden la abundancia de helio en los objetos más antiguos del universo, en nubes de gas
que aún no han tenido tiempo de enriquecerse con elementos pesados producidos por las estrellas. ¿Y qué encuentran? Exactamente ese cuarto de helio que predice la teoría de la nucleosíntesis primordial. Es una coincidencia asombrosa. Nos dice que el modelo del Big Bang funciona, que los cálculos basados en la física nuclear y la cosmología dan el resultado correcto, que realmente entendemos qué sucedía en los primeros minutos de existencia del universo. El deuterio es un indicador aún más sensible. El deuterio es frágil, se quema fácilmente en reacciones termonucleares dentro de las estrellas. Por eso, todo el deuterio que observamos hoy debe ser primordial, producido en esos mismos primeros minutos. La cantidad de deuterio depende de la densidad de bariones en el universo. Cuanto mayor es la densidad, más eficientemente se quemó el deuterio en las reacciones de nucleosíntesis, convirtiéndose en helio. Midiendo la abundancia de deuterio, podemos determinar la densidad de la materia bariónica. ¿Y saben qué? Los resultados obtenidos de la nucleosíntesis primordial concuerdan perfectamente con las mediciones independientes hechas en base a la radiación de fondo. Esta es otra poderosa confirmación de que el modelo es correcto. Para el momento en que terminó la nucleosíntesis, el universo ya difería mucho de lo que era en el primer segundo. La temperatura cayó a varios millones de grados. La densidad disminuyó muchas veces. Las partículas dejaron de chocar constantemente entre sí. Las distancias entre ellas crecieron tanto que las interacciones se volvieron raras. La energía de los fotones disminuyó a valores tales que ya no podían romper los núcleos atómicos. El universo se volvió transparente para su propia radiación, en el sentido de que los fotones podían volar libremente a través del plasma enrarecido sin ser absorbidos inmediatamente. Pero aún no había átomos. Los electrones permanecían libres, no ligados a los núcleos, porque la temperatura era demasiado alta. Pasarían otros 380.000 años antes de que el universo se enfriara lo suficiente para que los electrones pudieran unirse a los núcleos, formando átomos neutros. Este evento se llama recombinación. Fue entonces cuando el universo se volvió verdaderamente transparente, y los fotones de la radiación de fondo comenzaron su largo viaje hacia nosotros. Pero volvamos al primer segundo. Pasamos a través del muro de Planck. Vimos la gran separación de fuerzas. Sobrevivimos a la expansión inflacionaria. Observamos el encendido del campo de Higgs. Nos enfrentamos al enigma de la asimetría bariónica y fuimos testigos de la nucleosíntesis primordial. Todo esto en un segundo y unos minutos después de él. Pero aún no hemos mencionado el mayor misterio. El misterio que constituye el 95% del contenido del universo, el lado oscuro. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, protones, neutrones, electrones, fotones, núcleos de helio e hidrógeno, todo esto constituye menos del 5% de la masa y energía total del universo. Sí, no escucharon mal. Todas las estrellas visibles, todas las galaxias, todo el gas, todo el polvo, toda la materia bariónica de la que estamos hechos ustedes y yo, es una fracción insignificante del pastel cósmico. El 95% restante corresponde a algo completamente diferente. El 27% es materia oscura, el 68% es energía oscura, y ambas sustancias están relacionadas con los eventos del primer segundo. La materia oscura es una sustancia que no emite luz, no la absorbe, no interactúa con la materia ordinaria de ninguna manera, excepto a través de la gravedad. Sabemos de su existencia gracias a los efectos gravitacionales.
Las galaxias giran tan rápido que deberían haberse desmoronado si en ellas hubiera solo materia visible. Los cúmulos de galaxias se mantienen unidos por una gravedad que es demasiado fuerte para la cantidad de estrellas y gas que vemos. Las lentes gravitacionales, la distorsión de la luz de objetos lejanos, causada por cúmulos masivos en primer plano, muestran que la masa en estos cúmulos es mucho mayor de lo que se puede explicar con materia visible. Todas estas observaciones apuntan a una cosa. Existe una masa invisible que se manifiesta solo gravitacionalmente. ¿De qué está compuesta la materia oscura? Nadie lo sabe. Los físicos barajan candidatos. Una de las ideas populares son las partículas masivas de interacción débil, que quedaron del universo temprano, pero no participan en interacciones electromagnéticas o fuertes, sino solo en débiles y gravitacionales. Tales partículas se predicen en algunas extensiones del modelo estándar, por ejemplo, en las teorías supersimétricas. Otra hipótesis: acciones. Partículas muy ligeras con propiedades especiales, que también podrían haberse formado en el universo temprano. Una tercera posibilidad: agujeros negros primordiales, surgidos de fluctuaciones de densidad en las etapas más tempranas. Pero hasta ahora, ningún candidato ha sido detectado directamente. Los experimentos para buscar materia oscura están en marcha en todo el mundo, en profundos laboratorios subterráneos, donde los detectores están protegidos de los rayos cósmicos. Hasta ahora, los resultados son negativos. ¿Cuándo apareció la materia oscura? Lo más probable es que en el primer segundo. Si realmente son algunas partículas nuevas, debieron haber nacido en el plasma caliente del universo temprano, cuando la temperatura era lo suficientemente alta para producir partículas masivas. Luego, a medida que se enfriaba, estas partículas dejaron de nacer, pero las ya existentes se conservaron. Su cantidad estaba determinada por el equilibrio entre la velocidad de nacimiento y la velocidad de aniquilación. Si las partículas interactúan demasiado fuerte, se destruyen rápidamente entre sí y quedan pocas. Si la interacción es débil, sobreviven en grandes cantidades. Los cálculos muestran que para explicar la cantidad observada de materia oscura, las partículas deben tener una masa del orden de 100 gigaelectronvoltios e interactuar con la materia ordinaria muy débilmente, aproximadamente como los neutrinos, pero siendo mucho más pesadas. Esto encaja bastante bien en la imagen de partículas masivas de interacción débil, pero aún no hay pruebas directas. Es interesante que la materia oscura jugó un papel crítico en la formación de la estructura del universo. Después de la recombinación, cuando se formaron los átomos neutros, la materia ordinaria dejó de interactuar con la radiación. Pero hasta ese momento, la radiación y la materia estaban ligadas. Los fotones se dispersaban constantemente en los electrones libres, creando una presión que impedía a la materia comprimirse bajo la acción de la gravedad. La materia oscura no experimentaba esta presión. Comenzó a comprimirse antes, creando pozos gravitacionales en los que más tarde cayó la materia ordinaria. Sin materia oscura, las galaxias simplemente no habrían tenido tiempo de formarse. A la materia ordinaria no le habría bastado el tiempo para reunirse en cúmulos densos en los 14.000 millones de años que existe el universo. La materia oscura fue el andamiaje sobre el cual creció la estructura visible del cosmos. Ahora, sobre la energía oscura. Es una sustancia aún más extraña. La energía oscura no es materia en el sentido habitual. Es una propiedad del espacio mismo. Imaginen que el espacio vacío posee energía.
Suena paradójico, ¿verdad? Pues el vacío es la ausencia de cualquier cosa. Pero la mecánica cuántica afirma que incluso en el vacío absoluto nacen y desaparecen constantemente partículas virtuales, fluctuaciones de campos. Estas fluctuaciones crean una energía del vacío no nula. Y si esta energía realmente existe, debe manifestarse gravitacionalmente, pero de una manera inusual. La energía del vacío no crea atracción, sino repulsión. Obliga al espacio a expandirse más rápido. A finales de los años 90 del siglo pasado, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo se está acelerando. Observaban supernovas lejanas, explosiones de estrellas que sirven como candelas estándar, es decir, objetos con luminosidad conocida. Midiendo su brillo visible, se puede determinar la distancia a ellos, y resultó que las supernovas a grandes distancias brillan más débilmente de lo esperado. Esto significa que están más lejos de lo que deberían estar si el universo se expandiera uniformemente o desacelerara. La única explicación: la expansión se acelera. Algo empuja a las galaxias alejándolas unas de otras con fuerza creciente. A ese algo lo llamaron energía oscura. La naturaleza de la energía oscura es un misterio total. La explicación más simple es la constante cosmológica, una idea que propuso Einstein a principios del siglo XX y luego descartó, llamándola su mayor error. La constante cosmológica es literalmente la energía del espacio vacío, constante en el tiempo e igual en todas partes. Pero si intentamos calcular su magnitud a partir de la teoría cuántica de campos, resulta un resultado catastrófico. La teoría predice un valor que es mayor que el observado en 120 órdenes de magnitud. Esta es la discrepancia más monstruosa en la historia de la física. ¿Por qué la constante cosmológica es tan pequeña? Nadie lo sabe. Es uno de los problemas más profundos de la ciencia moderna. Otras hipótesis sugieren que la energía oscura no es una constante, sino algún campo dinámico que cambia con el tiempo. Lo llaman quinta esencia. Tal campo podría explicar por qué la energía oscura comenzó a dominar solo recientemente, hace unos 5.000 millones de años. Antes de eso, el universo desaceleraba bajo la acción de la gravedad de la materia. Pero luego, la densidad de la materia cayó tanto que la energía oscura tomó la delantera y comenzó a acelerar la expansión. Pero esta hipótesis tampoco explica por qué la densidad de la energía oscura tiene precisamente el valor que observamos. ¿Está relacionada la energía oscura con el primer segundo? Posiblemente. Algunas teorías sugieren que la energía oscura es un eco de la inflación. El campo inflatón que causó la expansión inflacionaria podría no haber desaparecido por completo, sino haber pasado a otro estado con una energía muy baja, pero no nula. Esta energía residual se manifiesta hoy como energía oscura. Si esto es así, entonces al estudiar la energía oscura, nos asomamos al principio mismo de los tiempos, a esa época en que el universo era del tamaño de un átomo y experimentaba la explosión inflacionaria. Pero esto es solo una hipótesis y no tiene pruebas directas. ¿Qué significa todo esto? Significa que el primer segundo creó no solo lo que vemos, sino también lo que no vemos. La materia oscura y la energía oscura son el legado invisible de esa época. Constituyen la inmensa mayoría del universo, determinan su destino, influyen en su evolución, y al mismo tiempo no sabemos casi nada sobre ellas. Entendemos el 5% del cosmos, la materia bariónica, la radiación, las fuerzas y partículas del modelo estándar. El 95% restante es un misterio.
un misterio cuyas raíces se hunden en el primer segundo. Cabe sorprenderse de que los físicos estén obsesionados con este segundo, que construyan enormes aceleradores, lancen telescopios espaciales, realicen cálculos complejísimos, intentando entender qué sucedía en ese instante. Porque el primer segundo no es solo una historia interesante sobre el pasado, es la clave para entender el presente y el futuro. Todas las preguntas que enfrentan la cosmología y la física de partículas elementales hoy, de una u otra manera, están relacionadas con el primer segundo. ¿Por qué las leyes de la física son como son? ¿Por qué las constantes fundamentales tienen precisamente esos valores que medimos? ¿Por qué el universo está tan perfectamente sintonizado para la existencia de estructuras complejas y vida? A estas preguntas se les llama el problema del ajuste fino. Cambien cualquiera de las constantes fundamentales, aunque sea en un par de puntos porcentuales, y el universo se volverá no apto para la vida. Un poco más fuerte la interacción fuerte, y todo el hidrógeno se convertirá en helio, sin dejar combustible para las estrellas. Un poco más débil, y los núcleos se volverán inestables. Los átomos no podrán existir. Un poco más de masa del electrón, y los electrones serán capturados por los protones, convirtiéndolos en neutrones, y no quedarán átomos estables. Un poco menos, y la química será completamente diferente, posiblemente no apta para moléculas complejas. Algunos físicos ven en esto evidencia de la multiplicidad de universos. Si existe un multiverso, un conjunto infinito de universos con diferentes leyes de la física y diferentes valores de constantes, entonces no hay nada sorprendente en que nos encontremos precisamente en ese universo que es apto para la vida. Es el principio antrópico. Podemos hacer preguntas sobre el universo solo porque estamos en aquel que permite nuestra existencia. Otros físicos buscan una explicación más profunda, una teoría del todo que muestre que los valores observados de las constantes no son aleatorios, sino que se derivan inevitablemente de algunos principios más fundamentales. De una forma u otra, las respuestas a estas preguntas yacen en el primer segundo. Fue allí donde se establecieron las reglas del juego. Fue allí donde se definieron los valores de los parámetros que medimos hoy. Toda la historia posterior del universo es solo el despliegue de las consecuencias de las decisiones tomadas en ese instante. Las estrellas se encendieron cientos de millones de años después del Big Bang, pero su destino estaba predeterminado por la proporción de hidrógeno y helio establecida en los primeros minutos. Las galaxias se formaron miles de millones de años después, pero su distribución refleja las fluctuaciones cuánticas estiradas por la inflación en las primeras fracciones de segundo. La vida apareció en la Tierra miles de millones de años después, pero su posibilidad estaba cimentada en la asimetría bariónica surgida en el primer microsegundo. Vivimos en un mundo de consecuencias, en un mundo donde cada átomo de tu cuerpo es la huella de eventos ocurridos hace 14.000 millones de años, en un tiempo menor del que gastas en una respiración. El carbono en tus células fue sintetizado en las entrañas de estrellas que se formaron a partir del hidrógeno y helio nacidos en los primeros minutos. El oxígeno que respiras fue creado en hornos termonucleares que funcionaban con ese mismo combustible primordial. El hierro en tu sangre fue forjado en explosiones de supernovas, pero estas mismas estrellas no podrían haber existido sin los protones que sobrevivieron a la aniquilación, gracias a la asimetría bariónica. Eres literalmente polvo de estrellas, pero este polvo
tiene un linaje que se remonta al primer segundo de la creación. Y lo más asombroso es que podemos rastrear este linaje. Podemos reconstruir la cadena de eventos que une tu cuerpo con el plasma caliente del universo temprano. La física nos da esta posibilidad. Las observaciones confirman la teoría. Los cálculos coinciden con las mediciones. Por supuesto, queda una multitud de preguntas sin resolver. No sabemos qué hubo antes de la época de Planck. No entendemos la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. No podemos explicar la asimetría bariónica desde los primeros principios. No sabemos si la inflación realmente ocurrió, y si es así, ¿qué la causó? Pero sabemos mucho más de lo que se podría esperar. Hemos construido un modelo que explica una enorme cantidad de observaciones, desde la abundancia de elementos hasta la anisotropía de la radiación de fondo. Y este modelo nos dice que el primer segundo fue el momento más importante de la historia. Piensen en ello. Cada vez que la manecilla de los segundos en el reloj hace un tic, en ese tiempo no sucede nada. El mundo permanece prácticamente igual que hace un segundo. Pero en ese primer segundo, en ese único intervalo único al principio de los tiempos, sucedió todo. Nacieron las fuerzas de la naturaleza. Las partículas adquirieron masa. Se definió si el universo estaría compuesto de materia o permanecería vacío. Se formaron los primeros núcleos atómicos. Surgieron las semillas de las futuras galaxias. Todo esto en un segundo. Se puede decir que el universo vivió su vida más intensa en la infancia. Todos los miles de millones de años siguientes son un lento desvanecimiento, enfriamiento, expansión, rarefacción. Los procesos se vuelven más lentos, las energías caen, las densidades disminuyen. Las estrellas arden por miles de millones de años, pero toda su vida es solo una lenta quema de combustible creado en minutos. Las galaxias evolucionan por miles de millones de años, pero su estructura está definida por fluctuaciones surgidas en fracciones de segundo. La vida se desarrolla por miles de millones de años, pero la química en la que se basa se hizo posible gracias a los eventos de los primeros minutos. La historia del universo recuerda a unos fuegos artificiales, un destello brillante, cegador al principio, cuando todo sucede instantáneamente. Explosiones, chispas, cascadas de luz, y luego un largo y lento desvanecimiento. Cuando las chispas caen, se apagan, se dispersan en la oscuridad. Pero es precisamente ese primer destello el que determina todo el cuadro. Es él el que crea el patrón que vemos. Todo lo demás es solo el eco de ese instante. No deberíamos haber existido. Según todas las leyes de la simetría, la materia y la antimateria debieron haberse destruido mutuamente, dejando un universo vacío lleno solo de luz. Pero ocurrió un error. Un fallo minúsculo, una partícula extra por cada 1000 millones, y este error nos salvó de la nada. Le regaló al universo la oportunidad de desarrollarse, de volverse complejo, de engendrar estrellas, planetas, vida, razón. Todo lo que vemos, todo lo que somos, es resultado de esta imprecisión microscópica, resultado de que la simetría resultó no ser ideal. Quizás en esto haya alguna lección. Quizás la simetría perfecta es esterilidad. Un mundo sin asimetría, sin violaciones, sin desviaciones del equilibrio ideal. Es un mundo muerto. Son precisamente las imperfecciones las que hacen interesante al universo. Son precisamente los errores los que crean la posibilidad para la complejidad. La asimetría bariónica es el error que nos hizo posibles. La ruptura de la simetría no es una catástrofe, sino una condición necesaria para la existencia. Somos hijos del caos del primer segundo.
Somos descendientes de fluctuaciones cuánticas estiradas por la inflación. Somos resultado de la gran separación, que creó diferencias entre las fuerzas. Somos producto del campo de Higgs, que regaló masa a las partículas. Somos herederos de la asimetría bariónica, que salvó a la materia de la aniquilación. Somos parte de un universo que aprendió a mirarse a sí mismo, a hacer preguntas sobre su origen, a reconstruir la historia de su propio nacimiento. Y esta capacidad, la capacidad de entender de dónde venimos, es posiblemente la más asombrosa de todas las consecuencias del primer segundo. El universo no solo creó materia capaz de autoorganizarse, de formar estructuras complejas, de dar lugar a la vida y la razón. Creó seres que pueden mirar la radiación de fondo, medir la abundancia de deuterio, construir aceleradores de partículas, realizar cálculos y decir: esto es lo que sucedió al principio, así es como aparecimos, por esto estamos aquí. El primer segundo no es solo pasado, es el cimiento del presente y la base del futuro. Al entender este segundo, nos entendemos a nosotros mismos. Vemos que no somos huéspedes accidentales en un universo indiferente. Somos parte integral de la historia cósmica. Nuestra existencia está enraizada en las leyes de la naturaleza que actuaban desde el mismo principio. No somos una anomalía, ni una desviación, ni un error, aunque hayamos nacido de un error. Somos una consecuencia natural de la evolución del universo, uno de los muchos caminos posibles por los cuales la materia aprende a conocerse a sí misma. El primer segundo fue el momento de máximo potencial. En él estaban contenidas todas las posibilidades que se desplegaron en los 14.000 millones de años siguientes. Estrellas, galaxias, planetas, vida, razón. Todo esto era posible desde el principio, cimentado en los parámetros establecidos en ese segundo. Pero esto no significa que todo estuviera predeterminado. El azar, la incertidumbre cuántica, los procesos caóticos, todo esto jugó y sigue jugando su papel. El primer segundo estableció las reglas, pero el juego continúa, y nosotros somos parte de este juego. Cuando los físicos hablan del primer segundo, hablan del tiempo en que el caos se convirtió en orden, cuando la homogeneidad informe se transformó en una jerarquía estructurada, cuando lo uno se dividió en lo múltiple. Fue la transición de la simetría a la complejidad, de la simplicidad a la diversidad. Y esta transición continúa. El universo no se detuvo en lo logrado. Continúa evolucionando, creando nuevas estructuras, explorando nuevas posibilidades. Nosotros somos testigos y participantes de este proceso. Quizás algún día entendamos el primer segundo por completo. Creemos una teoría de la gravedad cuántica que permita mirar detrás del muro de Planck. Detectemos partículas de materia oscura en nuestros detectores. Descifremos la naturaleza de la energía oscura. Expliquemos la asimetría bariónica. Entendamos qué causó la inflación. Sepamos por qué las constantes tienen los valores que observamos. Cada respuesta engendrará nuevas preguntas. Cada descubrimiento abrirá nuevos horizontes. Pero con cada paso nos acercaremos a la comprensión del momento más dramático de la historia, el momento en que todo comenzó. El primer segundo no es solo una abstracción científica. Es una realidad que vive en cada átomo de tu cuerpo. Es la historia que cuenta cada fotón de la radiación de fondo. Es la memoria conservada en la proporción de los elementos. Es un mensaje codificado en la estructura de las galaxias. El universo recuerda su infancia, y nosotros aprendemos a leer esta memoria. Así que, la próxima vez que miren al cielo estrellado,
Recuerden todo lo que ven. Estrellas, nebulosas, galaxias lejanas. Todo esto creció de eventos que cupieron en un solo segundo. El primer segundo, el segundo más importante de la historia. El segundo en que el caos se convirtió en orden, en que la nada se convirtió en todo, en que la posibilidad se convirtió en realidad. Y si quieren enterarse de nuevos misterios del universo que continuamos revelando, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.